Minutos después de que se transmitió el discurso de Pete Hegseth, los clips comenzaron a propagarse, y no por la razón que su equipo esperaba. Una línea en particular ahora se está usando en contra de Trump, con críticos diciendo que expone un claro fracaso en lugar de fortaleza. La reacción fue instantánea. Analistas, personas influyentes, incluso algunos aliados están cuestionando lo que ese mensaje realmente significaba. Y hay un segmento corto que la mayoría de las personas se perdió. Pero una vez que lo escuches, entenderás por qué esto se está convirtiendo en un problema mucho más grande. El 24 de abril de 2026, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea Dan Kine, celebraron una rueda de prensa en el Pentágono. El tema fue la Operación Furia Épica. Ese es el nombre de la campaña militar estadounidense contra Irán. Hegseth acusó a países europeos y asiáticos de depender del ejército estadounidense para reabrir el vital estrecho de Hormuz después de que fue cerrado por la guerra contra Irán. Dijo textualmente, Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó la época del aprovechamiento gratuito. Ahora, aquí está la admisión clave enterrada en ello. Dijo, no estamos contando con Europa, pero necesitan el estrecho de Hormuz mucho más que nosotros, y podrían querer empezar a hablar menos, y tener menos conferencias elegantes en Europa, y subirse a un barco. Describió tanques que ahora se apresuran hacia Estados Unidos para cargar petróleo y gas estadounidenses. Lo llamó, textualmente, la nueva conga global dirigida a Texas. Una imagen hermosa. Permíteme traducir eso para ti. Lo que Hegseth está diciendo es que rompimos la cosa y ahora estamos ganando con ella. Se está jactando de que debido a que el estrecho de Hormuz está cerrado, el mundo se ve obligado a comprar energía estadounidense. Lo están marcando como una victoria. Pero piensa en quién está pagando el costo. La respuesta eres tú, consumidores estadounidenses, familias estadounidenses, agricultores estadounidenses. El 31 de marzo de 2026, los precios de la gasolina alcanzaron 4 pesos por galón. Cuando la guerra con Irán causó un aumento del 30% en los precios de la gasolina. Y no paró ahí. Los precios de la gasolina superiores a $6 se han mostrado en estaciones en lugares como Carson, California. El costo del combustible para aviones en Estados Unidos ha aumentado un 95% desde el comienzo de la guerra. La persona que te dice que esto es una imagen hermosa no es la persona que paga $6 por galón. Permíteme explicarte rápidamente qué es el estrecho de Hormuz, porque este es un contexto esencial. El estrecho de Hormuz es una vía fluvial estrecha. Piénsalo como un cuello de botella entre Irán y Omán. Antes de la guerra, aproximadamente el 25% del comercio mundial de petróleo marítimo y el 20% del gas natural licuado del mundo pasaban por él. El GNL es simplemente gas natural que ha sido enfriado hasta que se convierte en líquido. Entonces puede ser transportado en tanques. Este es uno de los puntos de estrangulación más críticos en la energía global. Es donde fluye el petróleo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos hacia el resto del mundo. Si se cierra, una gran parte del suministro energético mundial se corta de la noche a la mañana. El tráfico de envíos a través del estrecho de Hormuz ha sido en gran medida bloqueado por Irán. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra aérea contra Irán y asesinaron a su líder supremo Ali Khamenei, en represalia, Irán lanzó ataques de misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y estados del Golfo aliados de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní emitió advertencias prohibiendo el paso a través del estrecho, ha abordado y atacado buques mercantes y ha colocado minas marinas en el estrecho. Entonces, lo que tienes es un doble bloqueo. Desde el 13 de abril, Estados Unidos ha bloqueado puertos iraníes, lo que lleva a lo que se llama un doble bloqueo del estrecho. Ahora, esta es la parte que Hegseth pasa por alto. Dice que Estados Unidos apenas usa el estrecho de Hormuz. Eso es técnicamente correcto. Estados Unidos produce mucho de su propio petróleo y gas, pero el mercado petrolero es global. Si bien es cierto que Estados Unidos obtiene solo una pequeña cantidad de sus importaciones de petróleo a través del estrecho de Hormuz, la militarización de la vía fluvial por Irán está lastimando a los estadounidenses en casa en forma de precios de energía elevados, porque el mercado petrolero es global. Ese es el punto que Hegseth convenientemente omite. No importa si el petróleo que fluye a través de Hormuz es tu petróleo o su petróleo. Cuando el 25% del suministro mundial se corta, los precios suben en todas partes. Así es como funcionan los mercados de materias primas. El petróleo tiene un precio global. Si el suministro cae en el Golfo Pérsico, el precio de la gasolina en Omaha, Nebraska sube. Eso es solo economía básica. Permíteme darte los números para que entiendas cuán masiva es esta disrupción. La Agencia Internacional de la Energía ha caracterizado esto como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global. No la más grande desde la guerra de Irak, no la más grande desde la guerra del Golfo, la más grande jamás. Los precios del petróleo crudo Brent superaron los $100 por barril el 8 de marzo de 2026. Por primera vez en 4 años, aumentando a $126 por barril en su punto máximo, el mayor aumento mensual de precios del petróleo jamás registrado ocurrió en marzo de 2026. El cierre del estrecho ha sido la mayor disrupción del suministro de energía mundial desde la crisis energética de los años 70. La producción de petróleo de Kuwait, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos colectivamente cayó en un 6,7 millones de barriles por día reportados para el 10 de marzo, y en al menos 10 millones de barriles por día a partir del 12 de marzo. Para ponerlo en perspectiva, el mundo usa aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo por día. Estamos hablando de un corte del 10% en el suministro global prácticamente de la noche a la mañana. Funcionarios del gobierno estadounidense y analistas de Wall Street están comenzando a considerar la posibilidad de que los precios del petróleo puedan dispararse aún sin precedentes.
Y aquí es donde entra en foco el daño económico más amplio. Esto no es solo sobre los precios de la gasolina. Otros mercados de materias primas también sufren disrupción de suministro e incrementos de precios, incluyendo aluminio, fertilizantes y helio. Aproximadamente 1/3 de los envíos de fertilizantes pasan por el estrecho de Hormuz. Con esos interrumpidos, las preocupaciones sobre los precios de los alimentos se están acumulando, justo cuando comienza la temporada de siembra en el hemisferio norte, amenazando rendimientos y cosechas durante todo el año. Entonces, no es solo que estés pagando más en la bomba, vas a pagar más en la tienda de comestibles, vas a pagar más por boletos de avión. El combustible de aviación promedió 1.905 por barril la semana pasada, más del doble del promedio del año pasado. El costo de todo lo que se mueve y todo en esta economía se mueve está subiendo. Quiero que entiendas que esto no es un concepto económico abstracto. Personas reales en países reales están sufriendo ahora por esta decisión de ir a la guerra. En Bangladesh, las escaseces de combustible y el pánico han resultado en un aumento de robos con personas saqueando gasolineras y camiones de combustible para acumular suministros. Muhammad Najal Hake, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de Bangladesh, le dijo al Washington Post que se reportan ataques cada día en aproximadamente 3.000 gasolineras. Myanmar ha restringido el uso de vehículos privados a días alternos con largas filas en las gasolineras. El país depende de productos petroleros importados de Tailandia, Vietnam y Singapur. En India, el 60% de la demanda de GLP, que es el principal combustible para cocinar para hogares y restaurantes, se satisface mediante importaciones, la mayoría de las cuales pasan por el estrecho de Hormuz. Fue el primer combustible afectado por la crisis, lo que provocó largas filas y entregas retrasadas. Muchas personas están usando combustibles como queroseno, carbón y madera como medidas temporales. El bloqueo marítimo desencadenó una emergencia de suministro de alimentos en los estados del Golfo, que dependen del estrecho para más del 80% de su ingesta calórica. Para mediados de marzo, el 70% de las importaciones de alimentos de la región fueron interrumpidas, obligando a los minoristas a transportar por aire alimentos básicos, resultando en un aumento del 40 a 120% en los precios al consumidor. La crisis se ha desplazado hacia temores sobre una crisis humanitaria tras los ataques iraníes a plantas de desalinización, la fuente del 99% del agua potable en Kuwait y Qatar. Lee eso de nuevo, 99%. Estamos hablando de una posible crisis de agua en naciones ricas del Golfo por esta guerra. Y de vuelta a casa en Europa, múltiples publicaciones incluyendo la BBC, PBS, Deutsche Welle, Euronews, el Financial Times y el think tank Google han proyectado que Europa entrará en una crisis energética en 2026, similar a la crisis de 2022 que siguió a la invasión de Ucrania por Rusia. El conflicto coincidió con niveles históricamente bajos de almacenamiento de gas europeo, estimado en solo 30% de capacidad siguiendo un invierno duro, causando que los puntos de referencia de gas holandés casi se dupliquen para mediados de marzo. Este es el contexto en el que Hexat se para en el podio y le dice a Europa que, textualmente, suban a un barco. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. En lugar de reconocer las consecuencias de esta guerra, la administración Trump se está endureciendo y castigando a aliados que se negarán a ayudar a limpiar el desorden. Un correo electrónico interno del Pentágono ha esbozado opciones para que Estados Unidos castigue a aliados de la OTAN que cree que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, incluyendo suspender a España de la alianza y revisar la posición estadounidense sobre la reclamación de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. Déjalo que te calme. El Pentágono está flotando la idea de expulsar a España de la OTAN porque España se negó a dejar que fuerzas estadounidenses utilizaran bases militares españolas para bombardear Irán. España se menciona explícitamente en el correo electrónico después de que el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez fue uno de los primeros en dejar claro que no permitiría el uso de sus instalaciones militares para operaciones ofensivas contra Irán. Trump llamó a España textualmente un aliado terrible y amenazó con cortar relaciones comerciales. Trump advirtió en marzo textualmente: le dije a Scott Bessent que corte todos los tratos con España. Vamos a cortar todo comercio con España. Piensa en lo que está pasando aquí. Estados Unidos inició una guerra sin consultar a sus aliados de la OTAN. Cuando esos aliados dijeron, no estábamos de acuerdo con esto y no participaremos en ataques ofensivos, la respuesta de la administración fue, te castigaremos. El presidente francés Emmanuel Macron dijo en un momento que Estados Unidos no puede quejarse de la falta de apoyo en una operación que eligieron llevar a cabo solos. Esa es una línea devastadora, y no viene de un rival. Viene de Francia, uno de los aliados más antiguos de Estados Unidos. La Carta Constitutiva de la OTAN no proporciona un mecanismo para expulsar o suspender un Estado miembro. El único artículo que aborda la salida de un país es el artículo 13 que permite la retirada voluntaria. Entonces la misma idea que flota el Pentágono no es ni siquiera posible legal hablando bajo las propias reglas de la OTAN. El primer ministro español Sánchez respondió reafirmando la posición de España, textualmente, colaboración absoluta con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. La OTAN, mientras tanto, confirmó a la revista Time, textualmente, el Tratado Constitutivo de la OTAN no prevé ninguna disposición para la suspensión de la membresía de la OTAN o expulsión. Trump ha llamado a los países de la OTAN textualmente cobardes por no enviar sus fuerzas, y ha dicho que la alianza militar de 77 años es un textualmente tigre de papel sin Estados Unidos. Esto es lo que sucede cuando una estrategia falla. No admites que la estrategia estaba mal. Encuentras a alguien más a quien culpar. Y aquí está la parte con la que la administración necesita estar más preocupada. El público estadounidense está viendo a través de esto. 3 encuestas publicadas a finales de abril mostraron la calificación de aprobación de Trump en los mediados de los 30 a 36%, en una encuesta Reuters Ipsos, 35% en una encuesta de Strength in Numbers Veracity, y 33% en una encuesta Apors. Durante el mes pasado, 8 de 9 encuestas de calidad rastreadas por CNN han mostrado a Trump en los 30. La calificación de aprobación de Trump sobre la economía cayó a 30% en abril desde 38% en marzo, según una encuesta AP-NORC. Eso es un colapso de 8 puntos en su único tema más fuerte en solo un mes, y coincide perfectamente con la guerra contra Irán y el aumento de precios de la gasolina. Las mayorías de estadounidenses dicen que la guerra con Irán no vale la pena. Cuando se pregunta sobre el costo financiero, el aumento en el precio de la gasolina, el cambio de régimen en Irán y el número de bajas. Por ejemplo, el 64% del público dijo que la guerra con Irán no vale la pena. Cuando se tienen en cuenta el costo financiero general o el aumento de los precios de la gasolina, la aprobación de independientes y latinos cayó 9 puntos cada uno y cayó 7 puntos para estadounidenses blancos sin un título universitario. El apoyo republicano en la economía disminuyó 8 puntos, aunque sigue siendo alto en 77%. La mayor parte de esa disminución ocurrió entre republicanos no MAGA, cuya aprobación cayó a 55% desde 69%. Entre independientes, la imagen es más clara.
La encuesta del economista YouGov grabó la aprobación de Trump con independientes en 22% bajando desde 31% a principios de marzo. Esa disminución sostenida entre votantes no alineados tiene relevancia directa para las elecciones de mitad de periodo de noviembre de 2026. Jeffrey Skelly, analista jefe de elecciones en Decisiones HQ, dijo que muchas preocupaciones sobre la guerra están estrechamente vinculadas a opiniones sobre la economía, que ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más fuertes de Trump. Señaló, cuando las cosas en las que se ve que eres más fuerte se convierten en debilidades, ¿qué te queda? Esa es la realidad política. La economía se suponía que era la joya de la corona. Ahora es el ancla arrastrando a esta administración hacia abajo. Permíteme destacar un par de cosas más de la rueda de prensa de Hexat que deberían levantar banderas rojas. El Irish Times señaló que ignorando el consenso de que Estados Unidos se ha metido en un lío del cual no hay una salida obvia, Hexat les dijo a los reporteros que Irán no era otro Vietnam o Irak. Llamó a la misión un regalo al mundo. Un regalo al mundo. Un regalo que produjo la mayor disrupción de energía en la historia de los mercados petroleros globales. Un regalo que causó que los precios de la gasolina en Estados Unidos se dispararan más del 30%. Un regalo que desencadenó racionamiento de combustible en Asia, cancelaciones de vuelos en Europa y disturbios por comida en Bangladesh. ¿Qué regalo? Hexat dijo que el bloqueo estadounidense de envíos iraníes continuará todo el tiempo que sea necesario para lograr la misión audaz y peligrosa de Estados Unidos. Ahora, nota la palabra que usó, peligrosa, lo admitió que es peligroso. Y sin embargo, lo está vistiendo con lenguaje patriótico para hacerlo parecer una historia de éxito. Funcionarios estadounidenses dicen que hasta ahora el bloqueo ha detenido 34 barcos, pero datos de seguimiento de barcos muestran que Irán aún ha podido mover algo de su petróleo sancionado. Lloyd's List Intelligence dijo que un flujo constante de tráfico de flota de sombra ha pasado por el estrecho. La firma de inteligencia marítima Windward dijo esta semana que el tráfico iraní continúa fluyendo a través del engaño. Entonces, el bloqueo ni siquiera está funcionando completamente. Irán sigue sacando petróleo a través de flotas de sombra. Esos son tanques sin marca o con banderas falsas que se cuelan. Mientras tanto, América y sus aliados están cargando el costo económico de la disrupción y la operación de desminado. Hexat dijo que no especularía sobre reportes de que probablemente tomará 6 meses limpiar minas en el estrecho. Pero Associated Press reportó que el Pentágono dio ese cronograma en una sesión informativa clasificada a legisladores. 6 meses como mínimo. Eso significa que esta crisis energética podría durar bien entrada el otoño, directamente en el ciclo de elecciones de mitad de periodo. Está bien, aquí está la parte que te prometí. Permíteme darte los pasos prácticos y aplicables, porque entender qué está pasando es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es saber qué hacer al respecto. Primero, permíteme explicarte la mecánica de cómo esto te afecta. Cuando los precios del petróleo se disparan, es como un impuesto sobre todo. El petróleo no es solo gasolina. El petróleo es la materia prima para plásticos, químicos, fertilizantes, asfalto, productos farmacéuticos. El petróleo se utiliza para hacer plásticos, que se utilizan en prácticamente todo. Los precios más altos del petróleo significan costos más altos en toda la cadena de suministro. Eso impulsa la inflación, lo que significa que la Reserva Federal es menos probable que reduzca las tasas de interés en el corto plazo. El Banco Central Europeo pospuso sus reducciones de tasas de interés planeadas en marzo, elevando su pronóstico de inflación de 2026 y cortando proyecciones de crecimiento del PIB. Si el ECB está posponiendo recortes, la Reserva Federal también está mirando. Las tasas de interés más altas durante más tiempo significan hipotecas más caras, préstamos para automóviles más caros, deuda de tarjeta de crédito más cara. Si el estrecho de Hormuz se mantiene cerrado demasiado tiempo en el segundo trimestre, los precios del petróleo podrían aumentar bruscamente. A 17 por barril, el impacto en la inflación y el crecimiento se duplica aproximadamente. Un shock estanflacionario que podría cambiar todo desde el camino por delante para los bancos centrales hasta el resultado de las elecciones de mitad de periodo. Estanflación. Eso significa precios subiendo mientras la economía se desacelera. Eso es lo peor de ambos mundos. Es el equivalente económico de estar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más profundo te hundes. Ahora, aquí hay 3 pasos concretos que deberías considerar. Paso 1. Revalúa tu exposición a la energía. Si estás invertido en el mercado de valores, mira en qué sectores estás pesado. Las empresas de energía, productores de petróleo, exportadores de GNL, operadores de tuberías, se están beneficiando de esta crisis. Las empresas que dependen de insumos energéticos baratos, aerolíneas, transporte por camión, manufacturas se están desplomando. Si tu cartera está cargada de acciones de consumo discrecional o aerolíneas, podrías querer cubrir ese riesgo con algo de exposición al sector de energía. Mira ETFs de energía diversificados. No necesitas elegir acciones individuales. Paso 2. Fija en costos esenciales donde puedas. Si eres propietario de una casa con una hipoteca de tasa variable, este es el momento para explorar seriamente la conversión a una tasa fija antes de que las tasas potencialmente suban más. Si eres dueño de un negocio que depende del combustible, una empresa de transporte por camión, un servicio de entrega, una granja, considera contratos de cobertura de combustible. No son baratos, pero te protegen del peor escenario. Paso 3. Construye un colchón de efectivo. En ambientes estanflacionarios, el efectivo no es basura, es oxígeno. Si los precios están subiendo y la actividad económica se está ralentizando, los negocios enfrentarán márgenes más estrechos. Los despidos pueden aumentar y el gasto de los consumidores se retrasará. Tener 3 a 6 meses de gastos de vida en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o bonos del tesoro a corto plazo no es ser paranoico, es ser prudente. Los certificados del tesoro en este momento aún están rindiendo bien por encima del 4%. Eso es dinero gratis para estacionar tu fondo de emergencia. Permíteme retroceder y poner todo esto en un marco más amplio. Lo que el discurso de Hexat realmente expuso es una contradicción fundamental en la política exterior de la administración. Por un lado, argumentan que Estados Unidos no debería ser el policía del mundo, que los aliados deberían pagar su propio camino, que Estados Unidos debería enfocarse en sus propios intereses. Esa es la filosofía America First, y hay un argumento real que hacer para eso. Pero luego lanzaron una operación militar a gran escala contra Irán. Una guerra que no fue sancionada por el Congreso, no fue autorizada por la OTAN y no fue solicitada por ninguna nación aliada. En sesiones informativas celebradas antes de los ataques, la Junta de Jefes del Estado Mayor advirtió al presidente Trump que un ataque podría provocar que Irán cerrara el estrecho. Les dijeron que esto sucedería. Lo hicieron de todas formas. Y ahora cuando llegan las consecuencias totalmente predecibles, el estrecho se cierra, los precios del petróleo se disparan, los aliados están furiosos. La administración se da vuelta y culpa a los aliados por no ayudar. Los comentarios de Hexat hacen eco de la demanda incesante de Trump, de que otras naciones deberían obtener su propio petróleo y aprender a luchar por sí mismas. No puedes decirle al mundo que luche por sí mismo, y luego quejarte cuando el mundo no lucha por ti. Eso no es liderazgo. Eso es incoherencia.
Los comentarios de Hexat hacen eco de los ataques incesantes de Trump a los aliados estadounidenses por negarse a enviar sus marinas para reabrir el estrecho a través del cual normalmente fluye 1,5 del petróleo mundial y 1,5 del gas natural licuado mundial. Trump ha dicho recientemente que está considerando retirarse de la OTAN, que ha descrito como un tigre de papel. Trump ha llamado a aliados europeos y otros, incluyendo rival geopolítico China, para ayudar a reabrir la vía acuática. Aunque la mayoría de los países no han acordado enviar barcos en medio de una guerra activa, el Reino Unido y Francia han organizado cumbres regulares para discutir la configuración de una fuerza naval para la libertad de navegación. Hexat desechó conferencias recientes lideradas por británicos y franceses como más ejemplos de Europa hablando en lugar de actuar. El miércoles, líderes militares de más de 30 países se reunieron en Londres para delinear detalles de la situación de Hormuz. Entonces los aliados en realidad están haciendo algo. Están planeando, están organizando. Más de 30 países se presentaron en Londres, y Hexat lo descarta como una conferencia tonta. Si quieres que los aliados actúen, no los burles cuando comiencen a organizarse. Trabajas con ellos. Así es como funcionan las alianzas. Así es como la OTAN ha funcionado durante 77 años. Entonces, déjame reunir todo esto. El fracaso masivo que el discurso de Hexat expuso es este. La administración Trump lanzó una guerra que desestabilizó el punto de estrangulamiento de energía más importante del mundo. Fueron advertidos de antemano que Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Los jefes conjuntos le dijeron al presidente que esto sucedería. Lo hicieron sin el apoyo de sus aliados de la OTAN. Lo hicieron sin un plan claro para reabrir el estrecho. Y ahora, cuando las consecuencias económicas se propagan por el globo, desde gasolineras de Texas a cocinas indias a aeropuertos europeos, están señalando con el dedo a todos excepto a sí mismos. La AIE llamó a esto la parte del mercado petrolero global. El jefe de la AIE lo describió como el mayor desafío de seguridad energética global en la historia. Ese es el legado de esta decisión, no un regalo al mundo, una crisis. Las razones declaradas para el ataque han cambiado y cambiado de nuevo. Era sobre el programa nuclear, luego cambio de régimen, luego volver a nucleares y misiles. Hay preocupación generalizada de que esta guerra no tiene un punto final claro, que el problema del petróleo puede estar con nosotros un tiempo, y muchos estadounidenses se preocupan por los miles de marines estadounidenses y tropas aerotransportadas que ahora convergen en esa región. Y aquí está lo que quiero que saques de todo esto. Cuando un funcionario del gobierno se para en un podio y habla sobre una imagen hermosa de tanques dirigidos a Texas, mientras las personas en otros países están racionando combustible para cocinar y los estadounidenses están pagando precios de gasolina récord, eso no es fortaleza, eso es negación. Trump el martes descartó la guerra como un pequeño viaje y retrató el aumento aproximado del 35% en los precios del petróleo como positivo en comparación con lo que pensaba que sucedería. Le dijo a CNBC que se sorprendió de que los precios del petróleo fueran solo alrededor de $90 por barril en comparación con los $200 que afirmó haber esperado. Está estableciendo el nivel en catástrofe y luego celebrando que solo llegamos al desastre. Eso no es eso, ese pin. Entonces aquí está mi mensaje para ti. No te distraigas con los fuegos artificiales. No te distraigas con la charla ruda sobre europeos aprovechadores o conferencias tontas. Enfócate en los fundamentos. Los fundamentos son estos. Los precios de la energía son elevados y es probable que sigan siendo elevados durante meses. No debemos estar bajo ninguna ilusión de que esta crisis que actualmente impacta precios de energía altos será de corta duración. Como dijo un portavoz de la Comisión Europea, la misma lógica se aplica en Estados Unidos. La propia secretaria de Energía de Trump, Chris Wright, dijo, los precios de la gasolina probablemente no bajarán por debajo de $3 por galón hasta el próximo año. Las personas de la administración te están diciendo que esto no desaparecerá pronto. La inflación probablemente permanecerá persistente. Las tasas de interés probablemente se mantengan elevadas. El gasto de los consumidores será presionado. Y la incertidumbre política con las elecciones de mitad de periodo acercándose y una administración en sus calificaciones de aprobación más bajas agrega otra capa de volatilidad a los mercados. Protege tu capital, diversifica, construye reservas de efectivo, no persigas riesgo en un ambiente donde el riesgo está siendo fabricado por las personas a cargo. Eso es lo que el discurso de Hexat realmente nos dijo. No que Estados Unidos sea fuerte, sino que los líderes estadounidenses hicieron una apuesta y el pueblo estadounidense está pagando el precio. Si encontraste este desglose útil, presiona ese botón de me gusta, suscríbete si eres nuevo, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Cuanta más gente entienda qué está pasando realmente, mejores decisiones tomamos todos. Te veo en el siguiente.